7, 58 y 59. Yo quiero hablar sobre una muerte inexplicable. Una muerte inexplicable quiero hablar en esta oportunidad con la ayuda del Señor. Vamos a leer esta palabra en Hechos 7, 58 y 59. Dice así: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Yo quiero compartir sobre un pensamiento de alguien que murió de manera injusta e inexplicable. Usted sabe que hay casos así. Hay casos que usted sabe, usted espera que lo llamen. Usted está en la expectativa. En cualquier momento me van a llamar porque fulano murió o porque fulana murió. También se dan casos de personas que no están enfermas, pero que la vida que llevan es tan tortuosa, tan difícil, tan complicada, tan liosa, que uno nada los sorprende. Si lo llaman y le dicen mataron a fulano o está preso fulano, uno apenas se sorprende, porque el tipo de vida que esa persona lleva es para cualquier cosa. Pero asimismo hay otro tipo de gente que por el tipo de vida que llevan, usted cree que nada le puede pasar. Usted lleva la vida conforme a la voluntad de Dios y usted piensa que a usted nada le puede pasar. Porque yo me porto bien, porque yo no le hago daño a nadie, porque yo a todo lo que le cojo prestado le pago, yo no insulto a nadie, entonces a mí nada me va a pasar. Pero el problema es el tipo de sociedad, el tipo de mundo en el que nosotros estamos viviendo. La diversidad de personas, de pensamiento, de comportamiento de las diferentes personas forman lo que nosotros, o lo que se llama la sociedad. Cuando decimos la sociedad estamos hablando de buenos y malos, de ricos y pobres, de diferentes culturas, diferentes capacidades, de todo el que respira. Que juntos, la gente que comparte, la gente que convive, se le llama sociedad, porque socializan, porque comparten, porque intercambian. Entonces, dentro de esa sociedad, entonces están los normales y los fenómenos. Los normales son lo que son la mayoría, los que nos portamos más o menos bien, ni muy bien ni muy mal, sino que no sobresalimos, que somos personas que se ajustan a lo normal, que no escandalizamos, que no llamamos la atención, que no somos revoltosos, porque hay gente que llama la atención porque son revoltosos, pero fíjense que hay otros que no llaman la atención por revoltosos y son más malos que los revoltosos. En estos días me llamó la atención de un hombre que mató, porque la moda es el feminicidio. Tiene muchas explicaciones, pero ese no es nuestro tema. El asunto es que ese señor mata a su mujer. Y los vecinos dicen que esa gente ni discutían. Por lo menos que ellos se dieran cuenta. Ellos tendrían sus discusiones bajitico. Entonces la gente creía que eran modelos. Y en una de esas cosas que pasan entre la pareja, él la mató y después se mató él. Mire qué tranquilos eran. Entonces en la sociedad hay fenómenos. Fenómenos de la derecha y de la izquierda. Fenómenos de las tinieblas y de la luz. Hay fenómenos porque hay personas que se salen de lo normal en maldad, que son malos. Usted sabe lo que es malo, el que practica la maldad. El que se goza con el mal del otro. El que disfruta el daño que le puede hacer al otro. El que no hace nada para ayudar a nadie.
sino que todo lo que hace lo hace para hacer daño. Y a veces se hace daño a sí mismo. Es una persona que vive en maldad. Sobresale porque es malo. Pero también hay otros que son lo contrario. Hay gente que sobresale por su comportamiento correcto. Y la gente le llama la atención a esa mujer o ese hombre no discute, ese hombre no se mete con nadie, ese hombre saluda a todo el mundo, ese hombre es así, ese hombre es correcto en su casa, correcto en la calle, correcto en el trabajo, ese hombre. Entonces llama la atención. Hay pocos, pero hay algunos, porque la mayoría de la gente se está inclinando por el mal. Entonces ese tipo de gente que hace la cosa correcta, nosotros pensamos que no debe morir. Sin embargo, en el Isaías 57:1 dice: muere el justo y no hay quien pregunte por ello. Mueren los santos, porque de delante de la aflicción es quitado el justo. O sea que la gente cree que el que está llamado a morir es el malo, pero no solamente los malos. Entonces, todo esto es dentro de la normalidad, pero hay casos que se salen. Por ejemplo, cuando a alguien lo matan y es una persona buena, que es el caso que queremos tratar del mártir, el primer mártir de la iglesia cristiana, que se llamó Esteban. Yo lo llamo como la muerte inexplicable de un justo. Aquí vemos en la parte final de esta historia, cuando habla que murió lapidado, de lapidación, a piedra. Lo sacan para afuera como era la costumbre, porque esa gente eran y son fanáticos. Usted ve que los yihadistas, los islamistas matan así. Eso lo traen ellos de allá atrás, porque así era antes. Ese era el tipo de castigo que se le daba a los infieles. Entonces, cuando alguien consideraba que otro era hereje, era infiel, era violador de la ley y de los estatutos, lo sacaban de la ciudad y los santos le caían a pedra hasta que moría. Eso fue lo que querían hacer con la mujer adúltera. Se la llevan a Cristo para que Cristo ordene o certifique o compruebe para que la maten. Y Cristo le salió todo lo contrario. Entonces, a Esteban lo llevan para matarlo y lo matan. Lo matan y fíjese las últimas palabras de él. Puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así murió este hombre que antes había dicho, versículo 54, había dicho: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra del Padre. A ese hombre que están matando, es un hombre tan malo que a la hora de su muerte el cielo se abre. Es un hombre tan malo que Dios le permite ver el cielo por dentro. He aquí que veo el cielo abierto y veo los ángeles. Mire qué malo era, que Dios abre la puerta para recibirlo. Sin embargo, lo están matando por malo. ¿Qué podemos nosotros decir esto? ¿Quién era Esteban? ¿Cómo era cuál fue el escenario? Mire, en el capítulo 6, en los primeros versículos, dice que la iglesia que estaba nueva, la primera iglesia del Señor, después de la partida de Cristo, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo algunos problemitas entre griegos y hebreos, de que la viuda, etcétera. Entonces los discípulos, los apóstoles, comenzaron a organizar la congregación. Y ya ellos empiezan a dividir el trabajo y encargan a unos diáconos para atender a la gente, a repartir los alimentos y hacer el trabajo social. Para ello, los apóstoles dedicarse a la obra espiritual, a la consejería, a la oración y a la predicación. Dice el versículo 2 que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa.
Entonces dividieron el trabajo. ¿Cómo lo dividieron? Buscaron hermanos de un perfil cristiano. Usted sabe que en la iglesia se junta de todo tipo de gente. Y mucha gente entrega su vida a Cristo y está haciendo aparentemente un esfuerzo por seguir a Cristo, pero no lo ha logrado y todavía tiene muchos baches, muchas grietas en su construcción. Y cojea de un lado o cojea del otro. Entonces los apóstoles están buscando lo mejor de lo que hay en la congregación. Y le dice al mismo pueblo: buscad hermanos de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos de fe, del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes nosotros podamos encargar de este trabajo. Porque mire, hermano, cualquier trabajo que se haga en la iglesia debe ser hecho por gente llena del Espíritu Santo. Usted sabe que hasta barrer en la iglesia debe ser lleno del Espíritu Santo. Usted sabe que hasta para cotejar la silla debe ser una persona con temor y dirección de Dios. Porque si usted no está bajo esa cobertura del Señor, usted puede cometer un error que perjudique a otro. Entonces, querían ese tipo de gente. No era para estar en la oficina, no era para estar en el altar, en el ministerio de adoración. No, era para repartir alimento en la iglesia y para hacer el trabajo de campo que ellos estaban buscando, personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Hermano, mire la delicadeza de Dios. Si nosotros aplicáramos eso ahora, se vacían las iglesias. Uy, ¿qué es lo que se cree? Y es que él cree que estamos en el cielo ya. Entonces mire cómo los apóstoles le dicen al pueblo, a la misma iglesia, porque la iglesia conoce su gente. Nosotros sabemos quién cojea y de dónde cojea. Nosotros no conocemos. Entonces le dijo al mismo pueblo: búsquense ustedes mismos, 7 hermanos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarlo del trabajo social de la iglesia. Entonces dice: y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque usted sale a atender un problema de un hermano y se arma una discusión. ¿Y usted qué va a predicar? Se le va la comunión. Como se me fue a mí la comunión ayer viernes, cuando se apagaba la planta cada rato. Sí, porque esas son las cosas. Hay que estar en el hilo, hay que estar en conexión con el Señor para poder servirle instrumento de su palabra. Pero cualquier cosa puede distraer y puede mortificar y puede cambiar. Entonces ellos estaban conscientes: tenemos que estar en contacto con Dios para dar la palabra. Y los otros trabajos que lo hagan los diáconos. Y dice: y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿A quién eligieron? El número 1 fue Esteban. Dice: y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, a Timón, a Parmena, a Nicolás, prosélito de Antioquía, etcétera. A todos los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Entonces, ¿cuál era la credencial de Esteban? Lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. El número 1, porque aquí lo escogen como número 1, el primero entre sus iguales, el más distinguido por ser lleno del Espíritu Santo y porque era un hombre que se manejaba con sabiduría. Esto era el trabajo de ellos. Entonces, dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Ese es el versículo 8. Estamos mirando quién era Esteban. Era uno de los más sobresalientes de la iglesia del primer siglo. Era un hombre, no era de los apóstoles, no era de los 12, pero fue el número 1 de los demás.
El hombre a quien Dios escoge y dice que él hacía una obra de evangelista, era un evangelista. Dice que era lleno de gracia y de poder. Eso no lo dice de ningún otro de los diáconos, solamente de Esteban, lleno de gracia y de poder. O sea, además de sabiduría y del Espíritu Santo, dice lleno de gracia y de poder. Y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, Esteban era un hombre que daba campañas evangelísticas. Era un hombre que salía a predicar el evangelio y los paralíticos se levantaban. Los ciegos veían, los enfermos eran sanos, los endemoniados eran libres y los impíos se entregaban a Cristo. Era un hombre de Dios. Después de los apóstoles, el más sobresaliente, Esteban. ¿Qué pasó con eso? Estamos hablando de una sociedad contaminada, igual que la nuestra, o no, digo, la nuestra es peor. Una sociedad donde a lo malo le llaman bueno. Una sociedad donde a lo negro le dicen blanco. Una sociedad injusta. Una sociedad hipócrita. Una sociedad mentirosa. Una sociedad pecaminosa. Una sociedad que no se le puede decir la verdad porque se ofenden. Y dicen que delante del ahorcado no hable de soga. Entonces se ofenden. Usted ataca a la mentira, se ofenden. Usted ataca a los engañadores, se ofenden. Usted ataca a los adúlteros, se ofenden. Usted ataca cualquier pecado y ellos se ofenden. Yo siempre he mencionado un caso que me pasó una vez que un hombre hasta golpe me iba a dar. Porque yo prediqué en una iglesia, eso fue en Villas Agrícolas. Y yo prediqué en una iglesia. Y había un sujeto que era esposo de una hermana de la iglesia, estaba en la puerta. Y se ofendió porque él dijo que su mujer me había dicho todo lo que él había hecho. Y yo se lo dije en público. Y estaba como jipipí. Aleluya. Pero el Señor me dio sabiduría y el hombre se bajó. Y después resultó que era un descarriado. Imagínese usted. Entonces, cualquier pecado que usted ataque, no solo a los homosexuales, no solo a los adúlteros, no solo a los ladrones, cualquier cosa que usted ataque va a encontrar oposición. ¿Por qué? Porque ese es su problema. Ellos están enfermos y no quieren sanarse. Están enfermos y ni siquiera quieren que le mencionen el nombre de su enfermedad porque se ofenden. Le violan sus derechos. Entonces no quieren que la Biblia se predique. En otras palabras, no quieren que sea predicada la verdad. Hay que ocultarla, hay que meterla debajo de la gaveta, la verdad, porque la gente se ofende. ¿Qué le parece a usted que los médicos no le digan la verdad a los enfermos? Porque se ofenden. Y que un hombre tiene diabetes y el médico no se lo diga porque se ofende. Y el hombre comiendo cosas dulces. Y comiendo azúcar, y comiendo dulce. Y el médico no se atreve a decirlo porque viola su derecho y se ofende. ¿Eso es amor? Eso es perdición. Entonces, así mismo en el orden espiritual, la gente no quiere que le digan que es malo. Hermano, hay que agradecerle al otro cuando nos diga a nosotros, tienes este defecto, tienes que corregir esto. Tiene que dejar esto, porque hay veces que uno está ciego y no se da cuenta lo malo que está haciendo. No se está dando cuenta de su mal comportamiento. Entonces no quiere que se lo digan, pero hay que decírselo, porque si no se lo dicen no va a cambiar. Porque hay veces que hay gente mala y saben que son malos, pero creen que el otro no se da cuenta. Entonces cuando se lo dicen, dicen, oh, se están dando cuenta. Me descubrieron. Por ejemplo, el que cuando hay una persona que le gusta lo ajeno, que da su robadita, entonces lo ha hecho 2 o 3 veces y la víctima se ha quedado callado para no ofenderlo. No quisiera que se moleste, pero yo sé que fue él. Entonces él sigue. Ahora llega un día que encuentra a uno que lo ama y le dice, mira fulano, quiero hablar contigo. Tú eres un hombre joven, tú eres un hombre inteligente. ¿Por qué tú te pones a eso?
¿A qué? A esto y esto y esto. Y el hombre cambia de color, porque él no sabía que lo habían descubierto. Y a partir de ese susto, él va a cambiar. Había un hombre que le daba golpe a la mujer. Era evangélico, decía él. Porque yo no creo que el que le da golpe a su mujer, a cualquiera, pero especialmente a su mujer, yo no creo que ha conocido a Dios. Y ese hombre, me tocó a mí descubrirlo, imagínese usted. Ese hombre era diácono en la iglesia. Y era un hombre respetado en la iglesia. Y era un hombre que daba una ofrenda a la batalla de la fe. Y yo era el que iba a buscar la ofrenda todos los meses. Y ya teníamos confianza. Entonces yo voy por delante y toco y no me abren. Y siento que hay gente, pienso que es que la doña está detrás en la cocina y doy la vuelta por el callejón. Cuestión de muchacho. Eso hace 50 años de eso. Cuestión de muchacho. Y entro por detrás, porque ahora yo no entro por detrás, me quedo por adelante. Di la vuelta y me metí por el patio. Hermano, y cuando me voy acercando a la puerta, oigo, ¡pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Guay, muchacho! Digo, ¡ay, Padre Celestial! Dándole golpe a la esposa. Entonces yo lo que hice fue que me devolví y me fui por el frente. Y tocaba duro para que supiera que había gente tocando. A ver si dejaba de maltratarla. Y yo se lo dije al pastor. Yo se lo dije, eso no es chisme, eso es ayudar al prójimo. Yo no podía tragarme eso y voy y se lo digo a mi pastor. Digo, pastor, yo acabo de tener este problema. Yo me encontré con esto. Así es que ese paquete se lo dejo a usted. Usted se encargará. Él se encargó, pero después yo vi que el hermano dejó de ir a la iglesia. No lo veía en la iglesia. Y yo no volví por ahí. Dejé la ofrenda. Él se asustó porque lo descubrieron. Y se espantó porque había quedado al descubierto. Eso es lo que hace el diablo. Cuando lo descubren se va. Porque no puede hacer su trabajo. Entonces, cuando Esteban predicaba, la gente se sentía ofendida porque le decía la verdad. Por eso en muchos países están prohibiendo que prediquen en la calle. En toda esta modernización que están haciendo, dentro de los derechos de los ciudadanos está que no le hable de lo que ellos no quieren. Y usted no puede darle un tratadito en la calle, está prohibido en muchísimos países. Usted no puede conversar con la gente de Jesucristo. Usted puede conversar de Satanás. Bueno, en Francia usted puede conversar de Satanás, del Islam, de cualquier cosa que usted quiera conversar. Y no hay problema. Pero converse de Jesucristo. Inmediatamente tiene problema. Eso es porque el diablo no quiere que lo descubran. Entonces, Esteban predicaba claro. Esteban predicaba contra el pecado. La gente le gustaba escuchar a Esteban. Esteban tenía el poder de Dios y Dios obraba a través de él. Esto estaba trayendo problemas. Entonces, ¿qué dice el versículo 9? Entonces se levantaron unos de la sinagoga religiosa, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Lo primero era discutir. Lo primero era tratar de avergonzarlo en la calle, en público, contradecir lo que él decía. Entonces dice el versículo 10, oiga qué lindo esto. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Mire, hermano, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ahí no vale ateo, no vale filósofo, no vale león. Dice, no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué hicieron entonces? Sí, porque es lo mismo, la sociedad es mala, ha sido mala y es mala. Oiga lo que hicieron estos bandidos, estos sinvergüenza. Versículo 11, capítulo 6 de los Hechos. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Lo contrario a lo que él está haciendo. Él está predicando a Jesucristo,
Nunca ofende a Moisés, porque Cristo tampoco ofendió a Moisés. Nunca predicó contra la ley y el Pentateuco, porque era la continuación del mismo programa divino. No podía contradecirlo, pero ellos sobornaron a los tigres que andan en la calle, a los vagos, a la gente sin trabajo, sin oficio, los que siempre están dispuestos a cualquier cosa, y le pagaban. Te voy a dar tanto para que hablen mal de aquel fulano. ¿Usted cree que eso no se puede dar hoy? Eso se da hoy. Por eso es que no podemos creer lo que dicen las redes sociales. Por eso no podemos creer lo que dice la prensa. ¿Cuántas cosas le ha levantado a Trump? Al presidente de Estados Unidos, los primeros 2 años fue buscando mujeres para pagarle, para decirle que él fue infiel a su esposa en el año tal. Y luego buscaron a uno de los funcionarios, no recuerdo a cuál de ellos, uno de los funcionarios, y lo acusaron de que había tenido relación con una menor. ¿Sabe cuándo fue eso? 25 años atrás, cuando él también era menor. Y le sacaron eso. Ese es el trabajo del impío. Entonces no es nuevo el trabajo del impío. Ahora en la sociedad dominicana también se puede dar. De repente usted puede ver que se levantan contra un pastor o contra una persona de bien. Y como le molesta el trabajo que está haciendo, como no le conviene a sus intereses el trabajo que está haciendo, busca unos cuantos vagos. Dice, mira, te voy a pagar tanto para que invente esto y diga esto y di que tú lo viste. Y dile que tú estabas ahí. Y que esa persona, bueno, a Cristo se lo hicieron. Que lo habían visto 1000 noches bajo una borrachera, dijeron, de Cristo. Y si de Cristo lo dijeron, y si de Esteban lo dijeron, imagínese usted. Entonces se levantaron para decir, eso era sagrado, hablar de la ley de Moisés. Los escribas y fariseos no perdonaban a nadie que hablara en contra. Entonces eran los religiosos, los supuestos religiosos eran los que estaban en contra de que se predicara el evangelio. Hermano, porque a veces ahí es donde está el primer problema, en la gente que tiene venda, que no quiere que se la quiten. Y detrás de ellos, porque son ignorantes, pero detrás de ellos hay quienes viven de esa ignorancia. Entonces esos son los que sobornan, esos son los que pagan para que se levante una persecución contra el que está diciendo la verdad. La Biblia dice muy claro, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué es lo que el diablo quiere evitar? Que se diga la verdad, porque la verdad le trae problemas. La verdad nos hace despertar. La verdad nos enseña a ser libres. Y es lo que el diablo no quiere. Quiere mantenernos cautivos como muñecos, como títeres, para que obedezcamos sus órdenes y hagamos todo lo que él le da la gana. Por eso es que hay tantos feminicidios y tantos homicidios. Porque el diablo inspira a una gente para que mate a otro. Y después que lo mata, entonces se asusta. Se asusta porque ya lo soltó el diablo. Porque el diablo le da fuerza para hacer el daño. Y después que hace el daño lo abandona para que también él se haga su propio daño. Entonces, el trabajo de Esteban era ese. Predicar el evangelio, según los versículos 8 al 10. Entonces sobornaron a uno para que dijesen que lo habían oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, oiga bien, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, los jefes, las autoridades, se levantaron. Al fijar los ojos en él, vieron su rostro como rostro de un ángel. Y se aguantaron por un momento. Entonces el sumo sacerdote dijo, esto es así. Versículo 1 del capítulo 7. Y él dijo, Esteban dice, varones, hermanos y padres,
Oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos, etc. Y comenzó Esteban a narrarle la historia de por qué ellos estaban ahí. Y quedaron ensimismados, asustados, con los ojos abiertos. Pero este hombre sí sabe. Sin embargo, el trabajito por abajo continuó. Y no podían soportar que el siervo de Dios continuara predicando. Y se levantaron los malignos. Vamos a ver el versículo 11. Se levantaron los malignos y entonces vinieron contra él. Vinieron contra Esteban. Vino entonces, capítulo 7. Bueno, se levantaron contra él. Vinieron las turbas. Los fariseos y los escribas no podían soportar que este hombre siguiera predicando porque dañaba, afectaba sus intereses. Pero los impíos, envueltos en sus vicios, tampoco querían que él siguiera predicando porque se le dañaba el negocio. Pero tampoco los fabricantes de ídolos, los idólatras y paganos, no querían que el hombre siguiera predicando porque se le dañaba el negocio. Pero tampoco los brujos. Este hombre tiene un poder que nosotros no lo tenemos. Hay que callarlo, hay que silenciarlo. Y se pusieron a una todos, la sociedad completa. Esto es terrible. Eso es lo que está pasando hoy. Usted sale a predicar a Jesucristo y lo acompañan dos o tres. Dos o tres lo aplauden, dos o tres lo apoyan. Pero la mayoría comienza a atacarlo. Que se calle, que lo saquen de aquí, que está molestando. Mire, cuando yo comenzaba mi ministerio por allá, por el Ensanche Espaillá, que era pastor, por la mañana había una libertad aquí hermosa. Yo me levantaba a las 5 de la mañana a hacer un matutino, todos los días. Y yo encaramaba una bocina en la iglesia. Y ponía música primero cristiana y luego daba un mensajito. Al poco de un tiempo empezó a molestar. Pero a la iglesia de Santo Cura de Ar, que está en la Obando con Duarte, hacía lo mismo, pero nadie le decía nada. Entonces, como ellos hacían eso, yo allá en la Barney Morgan, en esquina Albert Thomas, yo encaramaba dos bocinas arriba y también predicaba. Pero los vecinos se levantaron contra mí. Y después, ¿sabe lo que hicieron? Alquilaron al ladito de la iglesia, que daba ventana con ventana de donde estaba la iglesia. Y eran de bloque calado, o sea que se metía todo ruido. Y metieron una, en ese tiempo, famosa bellonera. ¿Cuántos conocen la bellonera? De triste recordación, ¿verdad? Porque ahora hay otras cosas. Pero en ese tiempo era una bellonera que sonaban durísimo. Y me la ponen ahí, me la ponían por la mañana, por la tarde, por la noche, en lo oculto y todo. Yo era técnico de radio y televisión y cosas de esas. Me preparé un aparatico. Y lo coloqué en la misma ventana que daba hacia ellos. Y a las 6:30 comenzaba yo a poner música cristiana. Y ellos música de la otra y su cerveza ahí. Y yo, vamos a ver quién va a ganar. Y yo la grababa en una cinta, porque en ese tiempo no había ni CD, ni memoria, ni nada de eso. La grababa en un reel, en una cinta. Y ponía esa cuestión a sonar ahí. De 6:30 a 8 que comenzaba el culto, estaba eso sonando. Cuando iba a comenzar el culto, ya no había nadie en la barra esa. Ya todo el mundo ya había ido. No podían gritar porque yo estaba en mi casa y ellos estaban en la de ellos. Bulla contra bulla. Ese es el mundo, esa es la sociedad que vivimos. Mala, no quiere que le den la medicina, el remedio, el consejo. Prefieren seguir en su maldad. ¿Y sabe lo que hicieron? Agarraron a este hombre, lo condenaron y lo llevaron a matarlo. Lo llevaron a la afuera de la ciudad. Lo llevaron para quitarle la vida. Y entonces él le predicaba más duro. Le decía en el versículo 51, oiga, porque era fuerte Esteban, dice:
duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resistieron siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ustedes y sus padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardan. Estaba duro el hombre, no estaba fácil. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, aleluya, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Eso es cuando ya lo llevan para apedrearlo en la afuera de la ciudad. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre. ¡Gloria a Dios! Hermano, ante el ataque de la sociedad impía, ante los insultos de los malandrines de esta sociedad, Dios responde y da respaldo a su pueblo, respalda a su siervo, como quien dice: no te apures, que mientras te abochornan, mientras te castigan, mientras te apedrean, yo abro la puerta para que entre a mi trono. Gloria a Dios. Pero ¿qué hicieron ellos cuando él dijo eso? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos para no oír lo que él decía, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedreaban. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo, que luego llegó a ser Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque él sabía que iba a morir. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y más después que él vio que el Señor abrió la puerta, dijo: me está esperando. Aleluya. Eso quiere decir que me voy. Y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, cerró los ojos y se fue. ¿Por qué lo mataron? Por bueno. Porque le señalaba su pecado, porque le decía cuál era su enfermedad, le daba el remedio que ellos necesitaban pero no querían. Ese es el mismo pueblo de hoy, ese es el mismo mundo de hoy, un mundo que desprecia su remedio, un mundo que rechaza la verdad, un mundo que no quiere que le hablen de lo que él realmente necesita, un mundo que abominable, un mundo que desprecia a Dios y que persigue a los que lo aman. Porque mire cómo muere este hombre. Señor, no le tome en cuenta, perdónalo, como dijo Cristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces mataron a un justo, mataron a un santo, una muerte realmente inexplicable. Una muerte que no debió ocurrir desde el punto de vista normal, pero desde el punto de vista del odio religioso y de los demonios, sí, porque ese hombre era un obstáculo para el avance del diablo y de su gente. Entonces vamos a quitarlo del medio. Pero los hombres y las mujeres que conocen a Dios saben que vale la pena dar, aunque sea necesario, dar su vida aquí en la tierra que perderla allá en el cielo. Es preferible que uno pierda la vida física aquí, pero que gane la otra. Y eso es lo que nosotros queremos, que un día podamos llegar a la patria celestial, un día podamos reencontrarnos con Cristo, un día podamos exhibir ese valor que exhibió este hombre. Este hombre demostró que no solo conocía a Cristo de palabra, porque a veces conocemos a Cristo de teoría. ¿Tú eres evangélico? Sí, yo soy evangélico. Ya. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy. Ahora hay demasiado cristiano.
Bueno, para que sean enemigos, mejor que sean así, ¿verdad? Pero cuando vamos al fondo, ¿qué define a un cristiano? ¿Qué distingue a un cristiano? La mejor vida que hay es la vida cristiana. Pero muchísima gente está en la iglesia y no la disfruta. ¿Por qué? Porque no la vive. El cristiano nunca siente odio. El cristiano. Ahí está Esteban. Señor, no le tomen en cuenta lo que están haciendo. Lo están matando. No le tomen en cuenta lo que están haciendo. Es un cristiano. Lo están matando. Él sabe quiénes son y está intercediendo por ellos. ¿Usted se imagina el calibre de cristiano que era Esteban? Ah, no, ahora hay unos cristianos. No, mi derecho. Hermano, nadie está obligado a ser cristiano. Nadie. Pero si usted decide seguir a Cristo, sígalo de verdad. No venga con fantasía. No venga con caricatura. Porque ¿sabe lo que pasa? Que pierde su tiempo. Si yo le sirvo al Señor como es, tengo mi galardón. Tengo mis bendiciones aquí y allá. Pero si yo le estoy amarrando la chiva aquí, haciendo el aguaje, haciendo creer, mire, voy a perder la bendición aquí, la voy a perder allá también. Entonces estoy perdiendo mi tiempo. Entonces no vale la pena. Lo correcto es hacerlo de verdad. Porque cuando usted está siguiendo a Cristo, aunque lo maten, usted sabe el espectáculo tan hermoso que fue esto para Esteban. ¿Usted cree que Esteban sintió esa muerte? Mira, a mí me están matando por Cristo y yo veo que el cielo se abre. ¿Usted cree que me va a doler algo de esa piedra que me están tirando? Lo que quiero es que le den rápido para irme para allá. Padre, me voy contigo. No me detiene nadie. Oh, gloria a Dios. Para el mundo fue una muerte inexplicable. ¿Sabe por qué? Porque mataron a un justo. Mataron a un hombre que no le hizo daño absolutamente a nadie. Entonces, es una injusticia, es una barbaridad lo que han cometido desde ese punto de vista. Pero desde el punto de vista cristiano, eso es uno más. A Esteban no le molestó eso. Le aceleró su encuentro con el Señor. Se fue antes de lo que él pensaba. Pablo había dicho o dijo después: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que Pablo tenía la misma disposición de Esteban, aunque él estuvo en la muerte de Esteban. Él vio cuando mataron a Esteban. Él era un adolescente, un mozalbete, y dice que ponían las ropas de los que se ensuciaban de sangre, la ponían a los pies de Pablo. Y Pablo la cuidaba. Eso lo marcó a él. Y luego él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo pienso que él recordaba a Esteban cuando dijo: veo el cielo abierto, veo el reino de Dios, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Esto confirma que lo que dice la Biblia no es bagatela. Esto es verdad, hermano. Y en esos momentos cruciales de la vida es cuando nosotros comprobamos y necesitamos comprobar que esa es la verdad. El Señor no nos desampara. El Señor pudo evitar la muerte de Esteban, pero por razones que Él conoce y por testimonio a nosotros, Dios permitió la muerte de Esteban. ¿Por qué mataron a un justo? Dios permitió que mataran a ese justo, porque esa sangre de ese justo, por ese dolor, por esa lapidación de ese justo, ¿cuántos se salvaron? Comenzamos con Pablo, con Saulo de Tarso, la lumbrera del Nuevo Testamento después de Cristo. Entonces vale la pena servir a Cristo, vale la pena seguir a Cristo, aunque nos cueste la vida. Nada se puede comparar con que los cielos se abran para que entre un mortal como yo y me lleven a la patria celestial. Eso es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que enseñamos nosotros, eso es lo que enseña la Biblia. Y si usted cree en la Biblia, entonces tiene que creer eso. Un aplauso al Señor.